Departamentos cerca de la playa, en Playa del Carmen, en uno de los residenciales más importantes de la ciudad y con el 55% de conservación de áreas verdes. ¿A poco esto no te parece muy atractivo? ¿Quieres conocerlos? Acompáñame. Inversionistas, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a platicar de lo que dije al principio en el intro, de un nuevo proyecto que ha salido en una de las zonas más importantes de Playa del Carmen para los que ya están familiarizados con el destino, para los que ya han venido a pasar vacaciones o que tienen propiedades en esta zona. Estamos hablando del residencial de Playa Car. Más adelante en el canal vamos a hacer un video completo de cómo es el estilo de vida de Playa Car, cómo es caminar por los senderos de Playa Car, qué es lo que te ofrece Playa Car, y para darles un adelanto de lo que es esta zona, de lo que es esta comunidad cerrada, esta gated community en Playa del Carmen. Es una comunidad con un estilo de vida que combina la parte de naturaleza con el lujo, el tipo de departamentos y casas que te ofrece esa zona. Va también muy ligado con lo que es la naturaleza, con lo que es la jungla en el destino Riviera Maya, y también el valor agregado que es estar cerca de la playa. Cuando hablamos de estar cerca de la playa, voy a meterme rapidísimo a Google Maps para darte preview, para enseñarte cómo es exactamente esta zona de Playa Car, que lo pueden ver aquí. Voy a minimizar un poco la zona. Todo lo que ven con el cursor del mouse, esta zona es Playa Car. Playa Car se encuentra en el hotspot de la ciudad. Vas a tener esto, como platicaba, una comunidad cerrada donde tienes condominios, vas a tener campo de golf, vas a tener hoteles de alta gama dentro de esta zona, lo que le da también esa plusvalía, lo que le da esa apreciación a la zona. Y algo importante, y por qué quería hacer este video, es porque también esta zona tiene ya poca tierra en el sentido de poder desarrollar. Ahorita lo han visto en el canal, están llegando dos proyectos bastante interesantes. El primero lo pueden revisar en el canal del cual hemos platicado, y este en el que me voy a enfocar está literalmente en fase 2. Playa Car se divide en dos fases, lo que es la fase 1 donde están todos los hoteles, y la fase 2 que es la parte, digamos, con dirección hacia el highway, hacia la carretera 307, y literalmente el terreno donde vamos a desarrollar, donde vamos a tener este proyecto que me voy a adentrar. Vamos a platicar highlights, no lo quiero hacer muy extenso para que también cualquier duda que puedan tener, si les interesa, me lo puedan hacer saber. La tierra, el terreno es esta parte de acá atrás, que es fase 2, van a ser 7 hectáreas, 70,000 metros cuadrados, en donde, por eso platicaba al inicio, es una conservación del 55% de áreas verdes, lo cual se me hace bastante interesante, que de verdad se piense en esa parte de lo que es el área verde, y desde este mismo momento, desde ese punto, si esa es la conservación que se va a tener, sí podemos dar que es un proyecto ganador. Es un proyecto ganador en el sentido de que, otra vez, como lo hemos visto en el canal, el tema del área verde, el tema de solo de ofrecer algo más, no solamente el vivir, el tener un departamento, sino que tengas esa fusión, esa convivencia con la naturaleza, y estar en un residencial con estas características, la verdad que vale mucho la pena. He escuchado un poco el tema también de si es redituable el tema de una inversión como modelo de negocios en la parte de Playa Car. Definitivamente sí, por los resultados que ya hemos tenido en los departamentos previos que hemos comercializado. Este tipo de residenciales se buscan con el sentido de ser vacacional, por la ubicación que se tiene a todo lo que te ofrece la ciudad de Playa del Carmen, no solamente el mar, sino que tienes la conexión de la carretera, tienes la salida a Xcaret, literalmente de este nuevo proyecto. Xcaret está aproximadamente unos 15-20 minutos en carro. Tienes también la salida con dirección a Tulum. Puedes entrar directo desde la carretera al residencial Playa Car. Playa Car tiene 4 accesos, por lo tanto sí te da esa facilidad de poder entrar de manera fácil y sencilla a tu departamento. Así que quería un poco mostrarles cómo luce, cómo está esta zona de Playa Car, cuáles son los metros cuadrados del terreno. 280 departamentos solamente, divididos en 4 fases. En este momento vamos a comercializar fase 1. Ahorita les doy la fecha de entrega, se las doy de una vez. Es marzo 2027, por lo tanto estamos entrando en la primera etapa de comercialización de un proyecto o de invertir en un departamento en preventa. Quisiera también adelantar un poco el tema de lo que son las preventas. Esta zona de Riviera Maya también es muy particular por voltear a ver muchos proyectos en preventa.
Y lo que nosotros podemos dar para que tú puedas confiar en este proyecto en preconstrucción es la parte de desarrollador y la parte de arquitectos. Tienen vasta experiencia en la zona, ya han comercializado y desarrollado diferentes proyectos en Cancún, Playa del Carmen y Tulum, además de tener una sociedad y alianza con uno de los grupos o empresas más importantes de la Riviera Maya, que es Grupo Xcaret. Ellos han trabajado juntos, el despacho de arquitectos se llama Darquitectos. Si necesitan el brochure de lo que han comercializado y trabajado, déjenme un comentario, pídanmelo, pónganme la palabra brochure y les mando brochure, o la parte también de CV de desarrollador, déjenme la palabra y yo con gusto, si me pueden dejar su correo o su teléfono, yo les mando toda la parte de cómo están desarrollando y qué han desarrollado. Eso es vital en este proyecto en preconstrucción, porque pues también hemos escuchado un tema de cómo confiar en una preventa, qué va a pasar si no se comercializa, todos esos detalles los podemos ir hablando en una llamada, pero me voy a regresar a lo que va a ser el proyecto de Bacaba, así se llama este nuevo proyecto en Playa Car. Voy a enseñar un poco del brochure, de lo que ellos ofrecen. Ya adelanté un poco de lo que estábamos platicando y aquí también nos mandan el mapa en donde se están comercializando. Las 4 fases van a ir una por una. Aquí algo que les quiero adelantar y algo que por experiencia ya conozco y me gusta también darlo a entender, a darlo a que ustedes lo conozcan. Cuando se hace un proyecto en preventa y se hacen diferentes etapas, significa que vas a tener pues a lo mejor un poco de ruido. ¿Qué nos marcan ellos? En su primera etapa, la primera fase va a ser la fase más grande, van a ser 112 departamentos en comercialización. De estos 112 departamentos vas a contar con tus propias amenidades, por lo tanto cuando a ti te entregan vas a poder disfrutar de las amenidades y por lo tanto si tienes la idea de comercializar el proyecto en inversión, al tener las amenidades y al tener el proyecto completo en fase 1 vas a poder también ser más sencillo, ser más fácil que se pueda comercializar, que se pueda poner en inversión tu departamento. En caso de que tú lo veas como una opción, una second home, lo vemos también viable porque el terreno es muy amplio, son 70,000 metros cuadrados. Normalmente cuando es un tamaño de ese terreno se hacen muchísimos departamentos. Acá solamente están ofreciendo, oigan esto, son solamente 280 departamentos, o sea que sí se nos da la exclusividad y que ese probable ruido que se pueda tener también tienes la parte del área verde que lo pueda cubrir un poco, no al 100%, pero te lo puede cubrir durante la construcción del proyecto. Lo mencioné, marzo 2027 es la primera entrega de la primera fase. Ellos marcan que el proyecto finalizado con las 4 fases va a estar terminado en 5 años. Estamos hablando que es 2024 mayo. En este momento estamos hablando de 2029 para que todo el proyecto esté completo, así que para que ustedes lo conozcan. Si necesitan información de las nuevas fases, en este momento no está. Vamos primero a comercializar la fase 1 y recuerden, entre más se muevan las fases, el valor en preconstrucción va a ir aumentando. Importante que ustedes sepan y algo que también la gente me ha preguntado. Oye, ¿qué pasa si invierto ahorita? ¿Cuál es el precio que me van a dar? Tienes el mejor precio en preventa, el mejor precio de preventa, y cuando el proyecto va avanzando vas a tener incrementos. Entonces, si a ti te interesara poder invertir, poder voltear a ver este proyecto, este es el momento en donde ganas más. No significa, yo mismo lo he dicho, que es el mejor momento. Va a depender, las características, va a depender el momento en el que tú estás, pero este momento es muy atractivo porque puedes ganar una muy buena plusvalía. Pero ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el miedo que me han comentado? Es que no hay nada, literalmente. Así es como un proyecto en preventa y en preconstrucción funciona para que tú puedas ganar más. A mayor riesgo viene este tema de poder entrar en esta fase. Si para ti no es cómodo y tú quieres ver algo visualmente, podemos voltear a ver otras opciones, pero recordarte, obviamente el precio por metro cuadrado del proyecto que quieras conocer va a ser diferente, va a depender la zona, va a depender el desarrollador, va a depender las características que ellos te lo ofrecen, cómo lo entregan, diferentes puntos, que también tenemos varios videos que los pueden conocer en el canal para que vayan conociendo detalle a detalle lo que significa la inversión en preventa. Así que buena oportunidad esta que se nos está mostrando en este momento en Playa Car. El tema, esto es lo que les platicaba, el tema del master plan. Donde ustedes ven que dice privada 1, esta es la parte de lo que se va a entregar en marzo 2027. Son 6 torres en donde tienes 112 departamentos, vas a tener una recámara, 2 recámaras y 3 recámaras penthouse.
Al final de este video voy a mostrar parte de los precios que se tienen actualmente y que están sujetos a disponibilidad por incremento y cómo se vayan reservando los departamentos. Así que por eso decía, a grandes rasgos voy a platicar parte de lo que es estas fases, este tipo de dudas y de cómo se va a comercializar. Aquí se tiene lo que platicaba. Privada 1 vas a tener casi 20,000 metros cuadrados de terreno. Si hay una división, hay una barrera natural entre área verde y tienes las amenidades al centro del proyecto. ¿Qué vas a tener? Glorieta de acceso peatonal, avenida principal, estacionamientos. Este punto es importante que lo sepan porque los estacionamientos son underground, son subterráneos. Eso también está padre. No muchos lo tienen en la zona y probablemente, bueno, no probablemente, la verdad es que sí se agradece porque también el calor puede afectar un poco a la pintura de los carros o que tú tengas ese desnivel. La verdad es que está bastante bueno. Como lo platiqué, 1, 2, 3 recámaras rodeado de muchas amenidades y creo que, como lo comenté, lo más que agradecemos es el tema de las áreas verdes. Esto de verdad, chicos, lo hice el otro día en un reel en Instagram, el tema de invertir en bienes raíces es como el maratón. Si tú encuentras un proyecto que tenga estas características como el maratón a largo plazo y estratégicamente haciéndolo desde este momento, te puede dar una muy buena plusvalía también. Así que importante que lo conozcan, que lo sepan, porque esto nos va a ayudar mucho al futuro para que tú conozcas más del proyecto de Bacabá y de proyectos obviamente que tengan esta área verde. Los edificios, cuenta con 4 fachadas principales, unidades tipo garden y alberca privada, tipo penthouse, que los penthouses, como ustedes lo saben, son los departamentos en el último nivel con la mejor vista. Eso nada más ahí se los dejo, las vistas que tiene. Al ser una zona plana, puedes ver esos atardeceres que son increíbles, son muy bonitos en esta zona y particularmente en Playa Car, la brisa que te ofrece el tema del área verde con el viento es muy bonito, así que lo puedan conocer. Parte de las tipologías lo voy a mencionar en este momento, como lo platicaba, una recámara desde 65 a 94 metros cuadrados. Aquí pueden ver la distribución que se tiene de entre recámara, estancia, comedor, cocina. Acá en el lado superior derecho marca una parte como un tipo estudio, que lo pueden manejar como un tipo estudio, o también se puede hacer una lavandería. Importante, porque ahora si lo buscas también para vivir es interesante y es importante que se le pueda dar el tema de tener lavandería para que esté ahí en tu departamento. Terraza amplia, de hecho aquí vienen los metrajes para que los puedan conocer. Nos vamos a la tipología de 2 recámaras y fíjense las extensiones y las distribuciones que se tienen también de los 2 recámaras. Vas a tener desde 124 a 225 metros cuadrados, 2 recámaras con 2 baños. Entonces no hay que compartir el baño, eso también es importante que lo conozcan. La terraza también es una esquinera, la verdad es que estos son los más interesantes por toda la vista que vas a poder tener, que es una vista hacia las amenidades o una vista hacia el área verde que también te puede ofrecer este proyecto. Entonces, los departamentos de 2 recámaras cuentan con 2 estacionamientos y una bodega en el sótano, así que también una recámara, un estacionamiento, 2 recámaras, 2 estacionamientos y la bodega. Vamos a una de las tipologías más grandes, que es la tipología de 3 recámaras, 157 metros cuadrados hasta los 261 metros cuadrados. 3 recámaras y 3 baños con salón, terraza, envolvente en la esquina, home office y cocina de la isla. Así que esto es literal, también se podría decir, ¿no?, que es un espacio como el de una casa. Aquí lo estás adquiriendo dentro de un condominio, ahí ya también va a depender de gustos. Hay personas que han comprado de 2 departamentos de 3 recámaras para hacerlo más grande, ¿por qué no? O sea, es dependiendo lo que tú estás buscando, porque a lo mejor esa zona a ti te gusta, porque ya lo has visto previamente cómo es Playa Car, porque te has quedado en Playa Car, porque estás rentando en Playa Car. Esto la verdad es que es muy interesante para que también lo puedan considerar. Tema del equipamiento que te ofrece Bacabá. Cocina equipada con isla y electrodomésticos, incluyendo estufa con extractor, horno, microondas y refrigerador. Congelador integrado, así que parte de lo que ofrece el interior y equipamiento lo vas a tener con Bacabá. Ya el gusto de los amueblados y los decorados ya va a depender de cada persona al momento de que venga la entrega. Se tiene un tiempo para que obviamente ahorita no se tenga que amueblar, porque como comento, en el transcurso de esta semana vamos a hacer el video y vamos a ir directamente al terreno donde está Bacabá, y literal es terreno, es jungla en este momento. No se ha desmontado, no se ha limpiado el terreno, les tengo que ser honestos y sinceros para que cuando ustedes quieran venir
ellos por construcción y por etapas, o también se le llama cronograma de construcción, sepan y puedan entender cómo funciona exactamente los tiempos. Si ahorita se está comercializando, no significa que en este momento se está construyendo. Ahorita, como les comento, si ya has invertido en preventa o quieres voltear a ver una preventa, es el mejor momento de hacerlo, pero no hay nada. Se puede solamente revisar el tema de renders, de lo que ha hecho el desarrollador, de poder entrar a ver parte de lo que ellos han hecho. No significa que va a ser lo mismo, pero son características muy similares. Y algo importante que me gustaría agregar de ellos es que son el tipo de materiales, acabados, calidades y como finishes que tienen los proyectos son muy de alta calidad. Eso se agradece porque también es un bien raíz que tú puedes también conservar por muchos años sin estar haciendo diferentes modificaciones o arreglos, que al final no se trata de eso, ¿no? Se trata de que se tenga el mayor tiempo posible sin algún tipo de modificación, a menos de que tú quieras hacer una modificación interna, ¿no? del departamento. Así que eso también vale mucho la pena que lo conozcan. Me detengo un poco en lo que son los rooftop, porque te digo, al final hay un área común en la parte de arriba del rooftop, pero también los departamentos que tienen su propio rooftop van a estar divididos. Penthouses con acceso directo a solarios privados de 68 metros cuadrados, o sea que tienes tu departamento en la parte de abajo como un sándwich y en la parte de arriba tienes tu rooftop privado con tu alberca privada de 68 metros cuadrados con plunge pool, terraza con zonas cubiertas y grill y baño. Entonces también eso se agradece mucho porque al ser un destino turístico mundial, obviamente tanto que sea para que tú lo vivas y que cada vez que vengas al destino puedas tener una muy buena zona, un muy buen espacio para disfrutarlo, se da, o que también pueda ser un valor agregado en la descripción de tu departamento cuando lo quieras rentar. Así que importante que lo conozcan. 2 solarios comunes y cada edificio con infinity pool, asoleaderos cubiertos, descubiertos, grill y baños. O sea que va a depender. Si tú tienes un departamento en la planta baja, en el nivel del medio, tú puedes también disfrutar del rooftop, pero del rooftop común. Si tú buscas algo más exclusivo y privado, obviamente te sugerimos que tomes un penthouse. Nos hablan de un centro Bacabá, ubicado en el corazón de Bacabá, edificio con amenidades únicas para uso de los residentes de las 4 privadas, cuenta con estacionamiento propio para eventos destinados a los eventos no residentes. Esto en la primera fase nos han platicado que no va a estar listo. Durante la construcción se va a dar, o sea, si tú también en la primera etapa, que es, te digo, el mejor precio que se pueda tener, buscas que esto ya esté, te tengo que ser sincero, esto no va a estar disponible. Porque viene en las siguientes etapas para que tú estés consciente, ¿no? De que sí se tiene un muy buen espacio, sí se tiene un muy buen precio, pero hay que revisar cuáles son para nosotros como inversionistas nuestros no negociables y hasta dónde podemos llegar para poder invertir en un proyecto. Así que esto lo dejo en tema de lo que es el proyecto. Y me voy a ir al tema de los precios. ¿Cuáles son los precios con los que arrancamos? Y te voy a explicar cómo son las formas de pagos para que lo entendamos de una mejor forma. Y como lo comento, antes de seguir, este video es un video informativo. Los precios que vas a ver son sujetos a disponibilidad al momento de que tú veas el video. Si a ti te interesa conocer más sobre el proyecto, déjame un comentario para podernos poner en contacto contigo, platicar de este proyecto o de alguna otra opción que tú estás viendo en la Riviera Maya. Nosotros somos asesores inmobiliarios certificados que te damos toda la asesoría integral para que conozcas cuál es el paso a paso de invertir en un proyecto en preconstrucción o preventa o un proyecto que ya esté terminado. Ese es nuestro trabajo, nos gusta hacer los videos, nos gusta ofrecer todo lo que la Riviera Maya tiene para ti en tema de bienes inmuebles principalmente. Y también te voy a dejar en la descripción el listing directo de nuestra página web www.rivieramayacozy para que puedas también adentrarte un poco más si quieres entrar a ver una vez más dentro ya de una página web donde estén los bienes inmuebles, cómo está exactamente toda la información de Bacabá, ¿vale? Entonces, voy a iniciar con planta baja, cuáles son los precios y cuáles son las formas de pago para que tú lo puedas considerar. Ellos te ofrecen 4 formas de pago. ¿Cuáles son las más atractivas desde mi punto de vista para que tú lo vayas entendiendo? Si tú tienes como una opción diferente, háznoslo saber para que también podamos plantearlo, ¿no?, al desarrollador y saber qué él nos ofrece. Si tú no te quieres descapitalizar, te ofrecen dar
35% de enganche y 65% a la entrega. ¿Qué significa la entrega? A la entrega física de tu departamento, que sería marzo 2027. En ese momento tú ya tienes que tener listo el 65% restante del departamento. ¿Desde qué precio inician? Si nos vamos a opciones de una recámara en planta baja, iniciamos desde los 6.512.270, pero aquí viene la buena parte de lo que es la preconstrucción, teniendo un muy buen proyecto. Ese es el precio comercial y el precio en el que probablemente termine, y si no es que sea un poco más. Ahorita, por el tema de la etapa en la que nos encontramos, y si tú te fijas en la parte de arriba dice válido hasta el 31 de mayo. ¿Qué significa ese válido? Que probablemente ya se tenga un primer incremento para esa fecha. Así que yo espero tener este video lo antes posible para que lo puedan ver, y si no, que también entiendan, esto está sujeto a disponibilidad. 35% de enganche, 65% a la entrega. Nos queda un departamento en primera planta de 121 metros cuadrados con jardín, 5.991.288 pesos. Esa es la forma de pagos en donde no te descapitalizas. Si tú tienes el capital para poder dar un mayor enganche, está la forma de 80-20. ¿Qué es 80-20? 80% de enganche, 20% a la entrega. Tenemos el precio de 5.600.000 pesos. Hay gente que me ha dicho, oye, pues ¿para qué les dejo el 80% si se va a quedar ahí parado nada más mi dinero? La verdad, yo no lo considero así, les soy bien honesto, porque al final estás poniendo tu dinero para que crezca, con el sentido del valor de la tierra, del valor del mercado, del valor de la zona, y que si tú dejaste 80% significa que ya estás ganando ese valor que se tiene a la entrega del proyecto, y que si de alguna forma en el futuro a ti te interesara revender tu departamento, pues obviamente no lo vas a revender en lo que tú pagaste, ¿verdad? Lo vas a tener que valorizar, lo vas a tener que considerar y poderlo poner en un mejor precio, que a ti, por tomar ventaja de la preventa, lo hiciste. Entonces, 80% de enganche, nos queda un departamento en 5.600.000 de una recámara, ¿vale? Aquí me voy a ir al piso 1 y vamos a ver que aquí es donde está, digamos, el precio más bajo de un departamento. Si te interesa, digamos, de alguna forma iniciar tu inversión y no quieres poner un capital muy alto, tenemos departamentos en el piso 1 desde los 3.627.854 pesos. Son 67 metros cuadrados. La verdad que el precio por metro cuadrado es muy competitivo por la etapa en la que se encuentra el proyecto. Y si tú dices, oye, yo quiero dar más capital, 3.391.255 pesos para dar 80% de enganche, 20% a la entrega. Voy a bajar un poco para saber si tenemos un mejor precio o saber si ese es el mejor precio, porque va dividido por torres. Si se fijan aquí, no voy a dar todos los precios porque no quiero confundirlos, chicos, es mucha información, yo lo sé, pero por eso también les comento, o que me manden un mensajito o que lo podamos platicar. Miren, en la siguiente torre tenemos departamentos desde los 3.393.254. Va a variar un poco de qué varían las cosas o por qué un departamento es más alto que el otro. ¿Qué ubicación tienes? ¿Qué vista tienes? ¿En qué nivel estás? ¿En qué etapa estás? Etcétera. Son algunos de los puntos que ustedes deben de considerar, ¿vale? Esta lista de precios la voy a bajar un poco para que ustedes la conozcan. Quisiera entrar a ver el tema de los penthouses para que ustedes también se den una idea de cuáles son los valores de penthouses en este proyecto. Mira, tenemos penthouses de 2 recámaras de 231 metros cuadrados desde los 9.435.612. En proyectos que en este momento ya están en entrega inmediata en la zona de Playa Car, estamos hablando de un penthouse de 2 recámaras en aproximadamente unos, si mal no estoy, estamos como en los 10.5, 11 millones de pesos. ¿Por qué? Porque obviamente te digo, es una zona en donde no tienes una alta densidad, no tienes torres, tienes proyectos de baja densidad, tienes un golf court, tienes el mar, tienes centros comerciales, tienes hospitales, tienes esa cercanía a todo. Por lo tanto, se hace también muy atractivo toda la zona de Playa Car. Así que espero que esta información les haya llamado la atención. Si les interesa invertir, si les interesa conocer más información sobre Bacabá, déjenme un comentario, comenten para saber qué les pareció este proyecto,
qué otro proyecto les gustaría saber, qué otra zona o qué otro tipo de inversiones quisieran conocer dentro del canal. Me gustaría que me lo dejaran para poder seguir generando más contenido que a ustedes, chicos, les interesa, que ustedes están buscando, o cuáles son las dudas puntuales que tienen sobre las inversiones inmobiliarias en la Riviera Maya, ya que para nosotros el destino tiene muchos valores agregados, tiene muchas cosas que te puede ofrecer, tiene muchas áreas de oportunidad también, no te voy a mentir, para eso nosotros estamos acá, para poder conocer y darte tanto lo bueno como las áreas de oportunidad que tiene la Riviera Maya. Así que muchas gracias por ver este video. Si les gustó, dejen un like, suscríbanse al canal. La verdad que nos está favoreciendo mucho el tener ya muchos videos porque esta comunidad está creciendo. Gracias a ustedes por esos likes y por ese compartir con personas que también les interese las inversiones inmobiliarias en la Riviera Maya. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Adiós.